Hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto verles una vez más y compartir con ustedes este programa Hablemos de Jesús por su canal Vida TV. Gracias al Señor porque nos regala este tiempo para seguir compartiendo de la vida de Jesús. Yo creo que es importante, amados hermanos, que conozcamos y que veamos a Jesús de una manera muy diferente, totalmente diferente a la que por muchos años o mucho tiempo cada uno de nosotros le vio o le conoció. Amén. Yo quiero que usted entienda que si compartimos cada día, que si compartimos de la vida de Jesús, es porque es necesario conocer realmente a aquel a que nosotros le hemos abierto nuestro corazón como Señor y Salvador, aquel que le dijimos: Señor, entra en nuestras vidas, Señor, queremos que tú seas el centro de nuestras vidas y que guíe nuestro caminar. Amén. Por eso nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos ver a Jesús de una manera muy diferente. Nosotros tenemos que tener siempre presente algo, amados, de que por mucho tiempo, por muchos años, veíamos a Jesús de una manera, creíamos en Jesús de una manera como el mundo o como nos enseñaron desde niños, como nos enseñaron a ver a Jesús desde niños. Dependiendo de cómo le vemos o le veíamos, es que fue la manifestación o es la manifestación de su poder, de su gracia y de su gloria. De acuerdo a cómo como nosotros veamos a Jesús, es como nosotros realmente le vamos a conocer y vamos a ver manifiesta su gloria. Si conocemos a Jesús como aquel que estaba allá, que solamente llegó a un lugar y que hizo algo hermoso, algo bueno por la humanidad, pero no le vemos como realmente Él quiere, entonces no vamos a disfrutar o no vamos a palpar su gloria. De ese tema te quiero hablar hoy. ¿Cómo ves a Jesús? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vemos cada uno de nosotros a Jesús? Por eso yo quiero que usted vaya conmigo. Vamos a leer dos historias, dos porciones de la palabra del Señor, donde vamos a ver dos personas o dos tipos de personas totalmente diferentes. Cómo veía un tipo de persona a Jesús y cómo veía otra persona veía a Jesús. Para eso vamos a Juan capítulo 4. Vamos a ver primer tipo de persona que veía de la manera que veía a Jesús este hombre del cual vamos a hablar. Juan capítulo 4, verso 43. Yo quiero que usted lea conmigo la palabra del Señor, porque aquí hay vida, aquí donde encontramos la vida de Jesucristo y le vamos a conocer a través de ella. Amén. Juan capítulo 43 tiene como título, dice, Jesús sana al hijo de un noble, dice la palabra del Señor. Lea conmigo este texto, por favor. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. O sea, Jesús salió, ¿verdad?, de Jerusalén y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Escuchen esto. Porque Jesús mismo dijo, ¿verdad?, dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ojo con esto. Y dice el verso 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en las fiestas, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Vamos a parar un momento acá. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesús sale de Jerusalén y va a Galilea. Resulta de que en Jerusalén la gente que estaba a su alrededor no veían a Jesús como el grande, el poderoso, el Señor y Salvador, sino que tenían otra visión de Jesús. Y por eso hice hincapié en el verso 44, cuando Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Qué sucedía en Jerusalén? ¿Qué sucedía allí? Recordemos que Jesús nació en Judea de Galilea, en la tierra de Jerusalén. Y allí todo el mundo lo conocía. Todo el mundo sabía quién era Jesús. Para esto vamos a leer en Mateo capítulo
13. Vamos un momento a Mateo capítulo 13 para hacer énfasis en este tipo de persona. Estamos hablando del primer tipo de persona, cómo veían a Jesucristo. Amén. En Mateo capítulo 13, verso 53, dice la palabra del Señor: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, dice la palabra del Señor, donde él nació, donde él llegó a este mundo, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Fíjense, este grupo de personas allí en la tierra donde Jesús nació, ¿verdad? Conocían a Jesús. Yo me imagino que allí estaban gente que se crió con Jesús, muchachos que tal vez en su adolescencia, en su juventud, jugaron con Jesús, jugaron como humanamente pudo haber jugado Jesús, porque él también era hombre como usted y como yo, y él también vivió en su vida una vida normal como usted y como yo. Pero nótese acá de que la palabra dice de que estaban todos ellos allí y empezaron a preguntarse: ¿no es este Jesús el hijo del carpintero? ¿No es su mamá María y sus hermanos? Lo nombraban a cada uno de ellos: Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Dice: ¿y de dónde tiene todas estas cosas? O sea, veían a Jesús como alguien normal que se crió con ellos, alguien que no tenía ese poder, esa sabiduría, porque es como cuando dicen: wow, este no es el que trabajó conmigo, el que estudió conmigo, el que se crió conmigo, y de repente habla de una manera diferente, habla. Entonces restan credibilidad a lo que realmente representaba y era Jesús como el Salvador y Señor de la humanidad. Entonces ellos veían a Jesús como alguien común y corriente, como alguien que se crió con ellos y que no tenía esa posibilidad de tener esos dones. Por eso se maravillaban y dicen: ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Y miren lo que sucedió. Esa actitud que ellos tenían, de esa manera como ellos veían a Jesús, miren lo que sucedió. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, ahí es donde dice Jesús: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Quiere decir que Jesús dijo: no valoran en mi tierra, no valoran en mi casa, no valoran realmente lo que yo soy, no valoran lo que yo quiero hacer. Y producto de esto, fíjense lo que sucedió acá en el verso 58, y dice: y no hizo allí muchos milagros, dice, a causa de la incredulidad de ellos. Amados, muchas veces vemos a Jesús con los mismos ojos con los que lo veíamos en un pasado. En un pasado, yo recuerdo que cuando yo era niño, siempre oía hablar de Jesús. Siempre oía hablar de un Jesús que vino a esta tierra, que hizo algo muy hermoso por nosotros, por la humanidad. Y siempre me lo presentaron y me lo hicieron ver como ese Jesús que estaba allí en un madero, en un rincón de la casa, ¿verdad? Y estaba allí clavado en una cruz. En su semblante se podía ver ese maltrato o ese dolor con el cual él sufrió en ese madero. Pero lo que más se hizo énfasis fue, y que más quedaba, era que él estaba allí y que allí se quedó. Y que muchas veces lo veíamos allí y decíamos: sí, él murió en esa cruz y todo eso, pero allí se quedaba. Y muchas veces tal vez hablábamos con él, con lo que veíamos de él, con lo que veíamos allí en el rincón de la pared, clavado en una cruz, ¿verdad? Y lo veíamos y tal vez hablábamos con él, pero era tan tremendo que muchas veces no veíamos el resultado de nuestra conversación con él, porque sencillamente le veíamos siempre allí clavado en la cruz.
Pero ahora nosotros conocimos a Jesús y alguien nos habló de Jesucristo. Y a partir de ese momento que le entregamos nuestro corazón y le abrimos para que Él fuera el Señor y Salvador nuestro, ya no le vemos en esa cruz, allí en ese rincón, allí como siempre nos lo mostraron, allí como siempre nos muestran de que Él estaba allí clavado en esa cruz. Ahora lo vemos, que no está en esa cruz, sino está vivo y resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre como el Señor y Salvador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora yo no veo a Jesús como lo veía antes, porque cuando uno lo veía de esa manera, le restaba a uno la posibilidad de ver los grandes milagros que Él quería hacer o que quiere hacer en cada uno de nosotros. Amados, aquí en su tierra Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Quiere decir de que si no vemos a Jesús, si no nos quitamos esa mirada que tenemos de Él, que Él está solamente en un rincón, que tal vez Él está por allá arriba en algún lugar y no le vemos como que Él está ahí con nosotros, que Él es vivo, que Él es real, que Él en su palabra dijo: no os dejaré huérfanos, sino que estaré con vosotros todos los días y enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el que va a manifestar la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Si no le vemos de esa manera, entonces resta a nosotros, a nuestras vidas, la posibilidad de que veamos la gloria de Jesús. Por eso Jesús no hizo milagros. Dice la palabra del Señor, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, porque la fe que ellos tenían era lo que sus ojos les mostraban, lo que conocían de Jesús, que conocían una humanidad de Jesús. Pero cuando le oían hablar decían: ¿pero quién es este? ¿Cómo es posible de que este carpintero vaya a hablar de esta manera? ¿No es este el que nosotros conocemos? Y eso le hizo al pueblo ser incrédulo, porque su mirada en la vida de Jesús no era el gran yo soy, el poderoso, el alfa y el omega, el Señor y Salvador, sino su mirada era en lo que humanamente en los ojos, nuestros ojos o en sus ojos le mostraban. Amados, quitemos esa mirada de Jesús. Nuestra mirada en Jesucristo debe ser de que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que Él vive y que Él está vivo. Él no está clavado en una cruz, Él no está en un rincón de la casa, Él está en mi corazón y está tan vivo como usted y como yo. Él respira el mismo aire que nosotros respiramos. Él está allí en su gloria, porque mi Cristo vive y nuestro Cristo vive y vive para siempre. Por eso quiero en este espacio que compartimos la palabra del Señor, compartirte de este tipo de persona que hace que reste la gloria de Dios en cada uno de ellos. Pero vamos a leer ahora, volvamos ahora a Juan capítulo 4, el capítulo que empezamos a leer, y dice la palabra del Señor. Vamos a ver otro tipo de persona que vio de una manera diferente a Jesús. ¿Sabe algo? En el capítulo 13 que leímos ahorita, vimos que bastantes personas vieron de esa manera a Jesús y por eso no pudo Él hacer muchas cosas. Pero vamos a ver una sola persona que vio algo diferente en Jesucristo. Yo quiero que siga leyendo conmigo. Recordemos que Jesús fue fue a Galilea, de Jerusalén a Galilea, y Él allí en su caminar, ¿verdad? Dice, verso 46, dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Dice, y había en Capernaum, oigan esto, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Vean esto, había un hombre, un oficial del rey. ¿Quién era ese oficial del rey? Era vamos a decirlo así, un capitán, un comandante de un grupo de soldados. En este tiempo era oficial del rey, del César, del que estaba allí gobernando en ese tiempo. Y en ese tiempo él era autoridad sobre Jesús, humanamente hablando. Era una autoridad puesta por encima de Jesús. Pero fíjense lo que este hombre vio. Y dice la palabra del Señor, el verso 47, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, dice,
vino a él y le rogó, dice la palabra del Señor, que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Fíjense esto, cuando él oyó que Jesús estaba allí, dice, él corrió, porque dice la palabra, vino a él y le rogó, le suplicó que sanase a su hijo, porque su hijo estaba enfermo o estaba a punto de morir. Entonces vemos en el verso 48 cuando Jesús le dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeríais? Jesús lo enfrentó y le dijo, si tú no vieras que yo hago milagros, entonces no creerías en mí. Pero veamos esto, el 49 dice, el oficial del rey le dijo, escuchen las palabras de este hombre, le dijo, Señor, primero que todo, reconoció la grandeza, la autoridad, el señorío, el poder de Jesús. En otras palabras, cuando él le dice Señor, él se quitó su autoridad, que él era un oficial del rey, que él tenía poder sobre Jesús y sobre todos los que estaban allí, y él se quitó esa autoridad y se la delegó a Jesús y le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Amados, este hombre vio algo diferente en Jesús. Lo que los otros que conocían, que humanamente hablando conocían y veían a Jesús, este hombre vio algo diferente. Vio que Jesús era el Señor y que Él era el único que podía tener la autoridad para poder hacer los milagros. Podía hacer el milagro, podía satisfacer la necesidad, podía cambiar las circunstancias, pero para eso tuvo que primero despojarse de su autoridad y venir a Jesucristo. No venir a un Jesucristo que estaba ya, como lo veían sus amigos, un hombre que estaba ya en un rincón tal vez. No, venía a Jesucristo como vivo, como el Señor, como el Todopoderoso. Así nosotros, usted y yo, tenemos que acercarnos a Jesús. Tenemos que acercarnos a Jesús vivo y resucitado. Tenemos que acercarnos a Jesús como el Señor, como el que está ahí. El Señor Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Acercarnos a Jesús y reconocer, Señor, tú tienes la autoridad. Pero cuando le decimos al Señor, tú tienes la autoridad, no es cuando lo vemos allá en un madero, no es cuando lo vemos allá en un rincón, cuando lo vemos resucitado y vivo en nuestras vidas. Y por eso podemos venir todos los días delante de Él y decirle, Señor, tú tienes la autoridad y el poder para cambiar mis circunstancias, mis problemas, para resucitar. Porque aquí dice la palabra que dice, antes que mi hijo muera, porque mi hijo está a punto de morir. O sea, ya estaba en un extremo terrible la vida del hijo de este hombre. Pero él vino y clamó al Cristo vivo y resucitado, al Señor de señores. Entonces yo quiero que usted vea hoy de qué manera estaba viendo este oficial a Jesús. Muy totalmente diferente a la que los otros hombres podían ver a Jesús. Y veamos lo que sucedió. Y dice la palabra en el verso 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y fue. Fíjense esto, vino a Jesús y le dijo, Señor, ayúdame. Señor, tú puedes hacerlo. Y Jesús vio la fe de este hombre. ¿Sabe algo? Para acercarnos a Jesús necesitamos creer. La palabra del Señor Jesús, la palabra del Señor dice que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no le vemos físicamente, no le vemos humanamente, pero nuestra fe en nuestro corazón nos dice que Él está allí y que Él puede hacer el milagro. Y esa fe hizo que la mano de Jesús, el poder y la gloria de Jesús se moviera a favor de este hombre. Y entonces le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y fue. ¿Sabe algo? Leyendo la historia y estudiando esta historia, se dice y se cree de que entre Jesús y el hijo de este hombre había una distancia aproximada de 32 kilómetros.
Había una distancia aproximada entre el hijo del oficial y aquí y Jesús, donde estaba el oficial hablando con Jesús. Esa distancia, amados hermanos, cuando el hombre vino a Jesús, no importó la distancia. Me imagino que ese hombre estaba en casa con su hijo allá y escuchó hablar de que Jesús estaba en un lugar, y él no escatimó de ir desde allí hasta donde estaba Jesús, caminar 32 kilómetros y ir y postrarse a los pies de Jesús y decirle: Señor, tú puedes hacer el milagro. ¿Qué quiero decir con esto? No importa lo distante que una persona esté de Jesús, no importa lo que haya pasado y el tiempo que no haya vamos a decirlo así, aprovechado en buscar a Jesús, pero este es tu tiempo. Este es el tiempo donde Jesús está pasando por tu vida, donde Jesús está tocando tu corazón, y no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa la distancia, Jesús puede hacer tu milagro. Jesús puede hacer realidad en tu vida lo que a ti realmente te hace falta. Y dice la palabra del Señor: cuando ya él descendía, sus siervos, verso 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Cuando él ya se fue, él creyó en Jesús, él se acercó a Jesús, él vio a Jesús como el Señor, como el único que podía hacerlo, no como el que lo veían anteriormente, sino como de una manera diferente. Entonces dice la palabra del Señor que él creyó y se fue y hizo como Jesús le dijo: vaya, porque su hijo ya vive. Y en eso que él va, dice que se acercaron a él y le dieron buenas nuevas y le dijeron: tu hijo vive. Entonces, verso 52, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El verso 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Amados, cuando nos acercamos a Jesús, cuando le vemos de una manera diferente a la que el mundo nos lo está mostrando, suceden cosas maravillosas, suceden milagros en nuestra vida. Y dice la palabra acá que él entendió que justamente en el momento que él estaba hablando con Jesús, reconoció su gloria, reconoció su grandeza y lo vio de una manera totalmente diferente. En ese preciso momento fue el milagro. Y dice la palabra del Señor acá que no solamente creyó él, sino también dice: y creyó él con toda su casa. Amados, el milagro no es solamente para la circunstancia que estás atravesando, no es solamente para el problema que estás pasando. El milagro realmente es para toda tu vida y para todo tu entorno, para toda tu casa. Porque el verso 54 dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y dice la palabra: cuando él creyó, toda su casa fue salva. Vemos acá, hermanos, lo importante que es ver a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amados, vemos acá dos extremos como lo que el mundo nos está ofreciendo y nos está mostrando, de que Jesús aún está allá en un rincón, aún está allá colgado en un madero. Aquí el mundo nos está mostrando y nos está diciendo: ustedes conocen ya a Jesús, lo conocen como lo escucharon hablar desde niño, cuando nos escuchábamos hablar y lo veíamos más como una historia, o lo veíamos más como una fábula tal vez, que sabíamos que podía ser un milagro, pero que no veíamos realmente ese milagro en nuestras vidas y mucho menos en nuestra casa. Pero hubo necesidad de que alguien lo viera de manera diferente, y este hombre, este oficial, lo vio de manera diferente. Por eso te animo hoy, amado hermano, amado amigo, tú que estás viendo esta enseñanza en este tiempo. Este tiempo es para que te acerques a Jesús, pero quita tu mirada de lo que el mundo te ha mostrado de él. Quita tu mirada de lo que tú sabes y has conocido de él hasta hoy, y pon tu mirada de que tu Cristo, mi Cristo, vive, y que él es tan real como usted y como yo, de que él tiene el poder, la autoridad para cambiar tus circunstancias. Solo necesitamos acercarnos a él, solo necesitamos decirle: Señor, yo reconozco, yo creo
que tú puedes cambiar mi vida. Por eso hoy te abro mi corazón. Por eso hoy te pido perdón por mis pecados, por mis fallas. Y clamo a ti por misericordia, para que tú hagas el milagro que mi vida necesita. ¿Sabe algo? Tú necesitas un milagro todos los días. Pero ese milagro solo te lo da el Señor Jesús. Solo te lo ofrece el Señor Jesús. Pero acércate a Él y míralo como lo que Él es. Como el Rey de Reyes y Señor de Señores, resucitado y vivo, porque mi Cristo vive y vive para siempre, porque mi Cristo no está muerto, porque mi Cristo no está en otro lugar, sino en mi corazón. Velo de esa manera y el Señor va a hacer milagros en tu vida. ¿Y sabe cuál va a ser el primer milagro? La paz, lo que el Señor quiere darte, la vida eterna, ese don, ese regalo, ese favor inmerecido que el mundo no nos va a poder ofrecer, que es la vida después de esta vida. Porque después que pasemos el umbral de la muerte, entonces nos daremos cuenta de que allí continúa una eternidad, pero esa eternidad nosotros, de acuerdo a cómo veamos a Jesús en este tiempo, entonces nosotros vamos a ser merecedores de la gran gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te animo, amado hermano, amado amigo, si conoces a Jesús, pero por un tiempo has estado distante de Él, por un tiempo tú has tenido tu vida distante de Jesús, y por esto hoy estás atravesando por cosas difíciles en tu vida, es hora que te acerques a Él. No importa la distancia, no importa si hay kilómetros de distancia entre tú y Jesús, este es el tiempo. Cristo está a la espera. Solamente acércate a Él y reconoce que tú necesitas de Él y que solo Él puede hacer el milagro. Y si no conoces a Jesús, hoy te animo, amado hermano, amado amigo. ¿Sabe algo? Mira a Jesús de una manera diferente. Hoy el Señor Jesús te dice: yo vivo y vivo para siempre. Yo no estoy muerto, yo vivo y vivo para siempre. Por eso abre tu corazón y acepta a Cristo en tu corazón, para que a partir de hoy veas grandes milagros que tú mismo y los que están a tu alrededor se van a sorprender. Damos gracias al Señor, mis amados hermanos, por este tiempo. Yo quiero que usted cierre sus ojos para que hagamos una oración y repitas conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está mi corazón y mi vida. Me acerco delante de ti, mi Señor Jesús, porque así como este oficial, reconozco que solo tú eres el Señor, que solo tú tienes la autoridad. Te pido perdón por mis pecados, por mi falla. Te pido, Señor, para que tú hagas un milagro en mi vida, para que hagas ese milagro que solo tú puedes hacer. Te acepto, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias. Amén. Amado hermano, si hizo esta oración conmigo por primera vez, te felicito. Acabas de dar un paso como este hombre, como este oficial, acercarse a Jesús. Y a partir de hoy vas a ver milagros en tu vida, vas a ver grandes cosas, porque el Señor Jesús te dice: ve, porque tu fe ha hecho ese milagro que va a haber en tu vida a partir de hoy. Gracias a Dios porque has oído este mensaje, y por eso toda la gloria y toda la honra sea para mi Cristo vivo y resucitado. Muchas gracias, mi hermano, por este tiempo que has compartido con nosotros en este programa Vida TV. Que el Señor te bendiga.